Hola, buenos días. Acabamos con el capítulo sobre América Latina desde 1945, con los retos de las relaciones con Estados Unidos, de la democratización y del desarrollo. Pues lo acabamos hablando del desafío del desarrollo económico de América Latina. Vamos a ver cómo América Latina intenta pasar de la dependencia económica a un desarrollo que no sea un mal desarrollo. El mal desarrollo es lo que vemos en la caricatura, es un desarrollo que se hace pero con grandes desigualdades sociales. Aquí vemos una parte de la población que de verdad se desarrolla y enriquece, mientras que otra, es la mitad inferior, se queda en la miseria y el subdesarrollo. Bueno, es un desafío difícil, ya que significa pasar de la dependencia económica a la industrialización, al desarrollo económico. En efecto, a finales del siglo XIX y hasta los años 40, la mayoría de los países latinoamericanos se convierten en exportadores de materias primas y alimentos. Argentina exporta trigo y carne, Brasil o Colombia exportan café, Chile exporta cobre, México y Venezuela exportan petróleo y a cambio importan lo que necesitan, importan productos manufacturados. Y entonces tenemos una economía dependiente de los precios del mercado mundial y entonces de la demanda. Resulta que si las economías del mundo necesitan petróleo, el precio aumenta. Si se compra café, pues el precio aumenta y entonces los ingresos de los países latinoamericanos aumentan. Pero si la demanda disminuye, entonces los precios también y los ingresos de estos países latinoamericanos disminuyen, lo que dificulta, por supuesto, el desarrollo. Son economías dependientes también de las inversiones extranjeras, sobre todo de las inversiones estadounidenses. La situación se vuelve francamente crítica con la crisis de 1929. La crisis de 1929 provoca un déficit comercial, ya que los productos latinoamericanos se venden menos, mientras que el continente necesita comprar, y pues el déficit es importante y aparece necesario industrializarse. Para evitar esta dependencia es necesario producir lo que antes se importaba. Para ilustrar esta situación muy crítica que viene de la crisis de 1929, vemos aquí una fotografía famosa que muestra cómo en Brasil se utilizaba café y no carbón en las locomotoras, porque el café no encontraba ningún cliente en el mundo frente a las dificultades económicas enormes que conocían, países desarrollados. Entonces, los países de América Latina sufrían y sufren un intercambio desigual. Venden productos básicos, materias primas, productos alimentarios, y compran productos tecnológicos. El problema es que las materias primas se venden barato, mientras que los productos tecnológicos manufacturados se venden caro, y la diferencia entre estos precios sigue aumentando, lo que muestra el esquema de la izquierda y lo que evoca también la caricatura aquí de la derecha. Bueno, frente a estos problemas, a esta situación de dependencia, de intercambio desigual, los países
de América Latina intentan industrializarse. Hablamos de desarrollismo, es decir, una política de desarrollo. Se habla de nacionalismo económico. La voluntad es favorecer la economía nacional. Y un sistema que se utiliza es la industrialización de sustitución de importaciones. La industrialización par substitution aux importations es un sistema que es un sistema en el que se industrializa para producir en el país lo que antes había que importar. Entonces, los países quieren crear empresas para producir lo que antes tenían que importar. Para hacer esto hace falta dinero. Bueno, el Estado es el principal inversor al lado de inversores extranjeros. El Estado aparece también como protector a través de aranceles, son tasas que aumentan el precio de los productos importados y entonces eso protege a las empresas nacionales. El Estado también nacionaliza empresas extranjeras, petróleo, ferrocarril, minas, electricidad, bancos, para ganar su independencia económica. En este contexto aparece, por ejemplo, la Pemex, la Compañía Nacional Petrolera de México, en 1938, y es lo mismo en Brasil, con la creación en 1958 de la compañía Petrobras, pues del petróleo brasileño. Pero aumentan los desequilibrios económicos con esta política. En efecto, aparecen problemas de inflación, ya que los estados compensan sus gastos por la emisión, por la fabricación, la creación de moneda, y eso aumenta la masa monetaria y pues tenemos inflación. De la misma forma, la inversión agrícola se encuentra perjudicada porque se favorece la industria y entonces se invierte poco en agricultura, una agricultura que no se moderniza, y además la deuda exterior crece porque los estados piden préstamos para invertir y para modernizar. Los problemas de dependencia que estos países latinoamericanos conocían es en parte lo que explica las dificultades que conoce hoy en día Venezuela. Venezuela es un país petrolero, es un país, lo vemos aquí, con sus exportaciones que exporta, que vende sobre todo materias primas, que vende petróleo, que vende oro, que vende aluminio, hierro. Entonces exporta productos básicos, exporta energía, exporta materias primas. Aquí tenemos sus clientes. A pesar de las tensiones políticas, Estados Unidos es el principal cliente y el país importa, bueno, muchas cosas, más o menos todo. Importa productos manufacturados, medicinas, comida, bueno, más o menos todo. Y aquí también se nota que el proveedor principal es Estados Unidos. Y para resumir la situación de Venezuela y para explicar cómo se ha vuelto tan difícil como lo es hoy en día, podemos hacer un esquema. Venezuela pues vive de las exportaciones de petróleo. Gracias al petróleo y a su dinero puede hacer una política social y el gobierno puede mantener precios artificialmente bajos para que la población pueda
comprar sin problema, pero esta política tiene también consecuencias, es que no favorece la producción nacional. Con precios bajos no es muy interesante fabricar en Venezuela, es más fácil pagar importaciones con el dinero del petróleo. Y es lo que pasa, se importa mucho pagando con el dinero del petróleo. Otro aspecto de la política del Estado venezolano es que existe un tipo de cambio oficial, es decir, que la moneda de Venezuela tiene un valor fijado por el gobierno, y lo que pasa es que la moneda venezolana tiene más valor oficial que valor verdadero, es decir, que aparece un mercado negro donde se puede comprar, por ejemplo, dólares, y en el mercado negro hay que pagar más con la moneda nacional para obtener dólares que en el banco oficial. Lo que pasa es que en el banco oficial se limita la cantidad de dólares que se puede obtener, entonces alguien que quiere muchos dólares tiene que ir en el mercado negro. Y todo eso provoca inflación. Los precios aumentan. El mercado negro es una forma de mercado libre donde los precios son más altos que en el mercado oficial. Lo que hace que es más fácil encontrar los productos y las monedas en el mercado negro. Bueno, esto es un problema, pero se vuelve mucho más serio con el precio del crudo, el precio del petróleo, que baja, y que baja mucho. Y eso provoca, entonces, una falta de dinero. Los ingresos del país se reducen, y se reducen mucho. Y como el país importa mucho, normalmente, tiene un problema. Es que ya no tiene el dinero para importar todo lo que importaba antes. Y aparece entonces un fenómeno de penuria. Pues los productos se vuelven escasos y hasta tenemos racionamiento. La gente no puede comprar todo lo que quiere. Existe un límite. Y esta situación de penuria, esta situación de racionamiento, aumenta el fenómeno de mercado negro, donde es posible comprar todo lo que quiere el cliente, pero por supuesto con un precio mucho más alto. Y este fenómeno provoca en el país, favorece en el país un fenómeno de inflación y mucho más serio de hiperinflación. En julio de 2018, en un mes entonces, la inflación llegaba al 82.700%. Bueno, esto es difícil explicar, esta cifra. Lo mejor es dar un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. En agosto de 2018, para comprar este paquete de arroz que vemos a la derecha, se necesitaba el paquete de billetes que vemos a la izquierda, ya que se necesitaba 2.500.000 bolívares para pagar, para comprar el paquete. Por eso el gobierno tuvo que cambiar la moneda, pasar del bolívar al bolívar soberano, para quitar un número importante de cero. Pues vemos entonces que el problema de dependencia, la necesidad de industrializar, es algo que queda de actualidad. Pero frente a las dificultades del desarrollo, hay diferentes vías posibles. Hay que elegir entre diferentes políticas posibles. Hay que elegir más o menos entre liberalización económica y revolución. Raro, en un país como Cuba se elige
la revolución, se elige el modelo soviético. En Cuba, ya lo sabéis, se hizo en 1963 una reforma agraria que limita la explotación agrícola a unos 67 hectáreas. Se nacionaliza el excedente y se va a desarrollar el sistema de granjas estatales siguiendo el modelo soviético, siguiendo el modelo de los sovkhoz. Es decir, que se trata de una explotación agrícola que pertenece al Estado y los que trabajan en estas granjas, en estas explotaciones, son empleados del gobierno. De cierta forma, son obreros agrícolas, son funcionarios. Se adopta también la planificación quinquenal de tipo soviético, pero Cuba va a sufrir más o menos los mismos defectos que la Unión Soviética conoce. Existe una burocracia muy pesada, numerosa y poco eficaz. Sufre también, desde finales de los años 50, el embargo comercial de los Estados Unidos, que claro, dificulta mucho el desarrollo económico cubano, y se pierde el apoyo de la Unión Soviética con la desaparición de la URSS, que proporcionaba una ayuda económica, una ayuda tecnológica, que compraba el azúcar de caña, que podía vender petróleo a precio barato. Bueno, la situación es difícil y por eso el país intenta abrirse a inversiones extranjeras, intenta liberalizarse. Lo que pasa concretamente es que hoy en día el modelo económico que quiere seguir Cuba es el modelo chino. Es decir, un sistema de dictadura de partido único a nivel político, como antes, y una liberalización económica. Es más o menos el sistema que intenta seguir hoy en día Cuba. Podemos precisar que, mientras tanto, países como Nicaragua, un país como Nicaragua prefiere un sistema mixto entre pues, un sector de Estado y un sector privado. El Chile de Allende es un Chile que es reformista, no se trata de adoptar un sistema soviético. Bueno, hay grandes diferencias entre los países con gobierno marxista. Bueno, eso es la revolución. Por un lado tenemos el liberalismo y hasta el ultraliberalismo, que se adoptó, por ejemplo, en Chile y Argentina, en un contexto de dictadura militar. Pues frente a la crisis económica, se propone una terapia de choque en Chile y Argentina. ¿Qué es esta terapia de choque ultraliberal? Es privatizar las empresas públicas, es lo contrario de la nacionalización. Se trata, el Estado vende sus empresas, se trata de suprimir los aranceles, ya no se protege a las empresas, el objetivo es, al contrario, abrir el país a la competencia internacional y favorecer las inversiones. Y precisamente para atraer a inversores se liberalizan los sueldos, los precios. Ya no se fijan los precios, ya no se fijan los sueldos. Bueno, es una terapia de choque, como decía, que se aplica en Chile y Argentina, y la verdad es que en un país como Argentina resultó una catástrofe. En 3 años los sueldos disminuyen del 50%, la inflación alcanza un 170%, los desempleados 1,5 millones de personas y la deuda externa se multiplica por 3 en 5 años. Así que
no es un éxito total. ¿Quién realiza esta terapia de choque? Son hombres que llamamos los Chicago Boys. Es un grupo de economistas chilenos, sobre todo, la mayoría formados en la Universidad de Chicago, siguiendo las ideas de Milton Friedman, que es un economista ultraliberal, y fueron concretamente los artífices de la política neoliberal en Chile, primero, pero también en Argentina. Y su maestro, Milton Friedman, hasta inventó el término de milagro de Chile para evocar la obra de sus discípulos. Vamos a ver en qué medida efectivamente se produce un milagro en Chile con esta política. Vamos a verlo con un esquema rápido. El país conoce, hablamos de Chile, problemas a finales de los años 60 de estanflación, es decir, estancamiento económico e inflación. El gobierno de Salvador Allende intenta solucionar estos problemas con nacionalización de empresas y también financiando obras públicas para dar trabajo a la gente. Quiere aumentar el poder adquisitivo de los asalariados, de los empleados. Quiere controlar los precios para reducir la inflación. Y además emprende una reforma agraria para redistribuir las tierras. Esta política obtiene resultados. En 1971, Allende logra aumentar los sueldos, aumentar el consumo y la producción, con un crecimiento económico del 7,7%, y también disminuye el paro, un paro que se sitúa debajo del 4% de la población activa, es decir, que más o menos estamos en el pleno empleo. Pero, en el mismo tiempo tenemos un déficit de la balanza comercial y de pagos que aparece y crece, es decir, que el país importa más que exporta y también paga más que recibe dinero. La deuda crece, la deuda del Estado crece, ya que el Estado pues, nacionaliza y financia obras públicas. Tenemos también una inflación que en 1972 llega el 200%, lo que es muchísimo, muchísimo, es enorme. Significa que tenemos productos que se multiplican, en un año. Y tenemos también, por el control de los precios, una economía informal que crece, es decir, que las actividades no se declaran, el mercado negro y también un déficit fiscal, ya que las actividades no se declaran, la gente paga menos impuesto y eso provoca para el Estado un déficit. Además, el Estado tiene que hacer un plan de estabilización con una fuerte devaluación del escudo chileno. Así que hay éxitos y también fracasos. De todas formas, en 1973, Pinochet da un golpe de Estado militar y en este contexto de dictadura militar, los Chicago Boys pueden aplicar su programa económico a partir de 1975. Este programa económico es la libertad de los precios y de los sueldos, la privatización de las empresas públicas, la supresión de los aranceles y también recortes en los gastos públicos. Significa que el Estado va a gastar mucho menos dinero. Con esta política logran reducir la inflación, lo que era necesario, eliminar el déficit del Estado y también abrir el mercado chileno al comercio mundial. Pero esta política provoca una caída del nivel de vida de los más pobres y la pobreza se dispara en el país.
En efecto, disminuyen los sueldos, ahora libres, y la brecha entre ricos y pobres aumenta, se ensancha considerablemente. Así que tenemos un fenómeno de desarrollo, pero de mal desarrollo, por estos contrastes sociales que aumentan. En 1982 empieza la crisis de la deuda latinoamericana, es una crisis continental. Con una consecuencia, se congelan los préstamos extranjeros. Los bancos, por ejemplo, ya no se fían en la capacidad de devolver el dinero de los estados latinoamericanos. Eso tiene consecuencias también en Chile. Y frente a esta crisis, Pinochet favorece una política más keynesiana, es decir, una política en la que el Estado interviene más y ayuda más a los pobres. Y frente a esta política, ya que Chile necesita pedir préstamos, en 1985 el Fondo Monetario Internacional impone una política de ajuste, en français, une politique d'ajustement structural. ¿Qué es esta política de ajuste impuesta por el FMI? Privatización, supresión de los aranceles, recortes de gastos públicos. Y como en el caso de la terapia de choque, esto tiene un coste social enorme por los recortes en el presupuesto estatal, es decir, que concretamente el Estado ya no ayuda a los más pobres. Otra manera liberal de desarrollarse, de favorecer los intercambios y la actividad, es abrir las economías nacionales y aumentar los intercambios con asociaciones regionales. Y en efecto vemos muchas de estas organizaciones en el continente. Lo que vemos aquí son organizaciones políticas de diálogo, como la Organización de los Estados Americanos, pero son también comunidades económicas, como por ejemplo el CARICOM, y como sobre todo una organización importante y famosa, el Mercosur, el Mercado Común del Sur, que vemos aquí. Se trata de un mercado común que reúne Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Venezuela ahora mismo es un miembro suspendido por la represión decidida y realizada por Maduro. En cuanto a Bolivia, es un estado candidato. Y el objetivo es favorecer los intercambios entre estos países, con objetivo pues favorecer la actividad, el desarrollo y también oponerse a la influencia política y económica del gran vecino del norte, Estados Unidos. A pesar de estos esfuerzos de desarrollo, tenemos contrastes económicos y sociales que persisten, por eso podemos decir que el continente sufre problemas de mal desarrollo. Son contrastes entre países, son contrastes dentro de los países entre regiones, son contrastes entre campo y ciudad, son contrastes dentro de la ciudad. Y también tenemos, como consecuencia de estos contrastes, tenemos una conflictividad social, tenemos una violencia omnipresente. El contraste entre países lo observamos en este mapa que presenta el Producto Interno Bruto por habitante a paridad de poder adquisitivo por país en 2019. Y vemos que tenemos países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, claro está. Vemos contrastes fuertes en América Latina. Vemos que hay un país muy pobre, que es Haití. Es el más pobre del continente, es uno de los países menos avanzados.
uno de los 46 países menos avanzados en el mundo. Pero vemos que también algunos países han conseguido industrializarse y desarrollar una clase media. Son Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, México, bueno, Venezuela, pero ha tenido muchos problemas recientes. Es el caso también de Costa Rica. En otros, la disparidad en el ingreso se acentúa, así como el aislamiento frente a la globalización es lo que pasa, por ejemplo, con Honduras o con Bolivia. Este mapa permite matizar lo que acabamos de ver, ya que lo que vemos aquí no es la cantidad de dinero que cada habitante gana. Se trata de dividir la riqueza producida en un año en un país por el número de habitantes. Permite comparar el nivel de desarrollo, permite comparar la potencia económica de los países. El documento que vemos aquí es interesante porque muestra las desigualdades de riquezas que existen dentro de un país. Muestra las desigualdades económicas y sociales. Es un elemento que llamamos el coeficiente de Gini y se expresa en porcentaje. Cuanto más importante el porcentaje, cuanto más fuerte la desigualdad social, la desigualdad económica en el país. Y vemos que en América Latina, en varios países de América Latina, estos contrastes de riqueza, estas desigualdades, son muy fuertes. Es decir, que tenemos a la vez la miseria y la riqueza más fuerte. Lo vemos aquí, sobre todo en países como Belice, Honduras, Panamá, Colombia, Brasil y sobre todo Surinam. Tenemos entonces diferencias fuertes entre países. Con este documento aparece la idea de contrastes dentro de un país. Contrastes, por ejemplo, regionales, contrastes que muestra este mapa. Aquí tenemos colores por provincias y no por estados. Y es interesante porque vemos como países más desarrollados como Chile, por ejemplo, y Argentina, tienen provincias con un PIB muy fuerte, un PIB por habitante muy fuerte, mientras que otras provincias tienen un nivel mucho más bajo. Vemos también un país como Brasil, notamos que el noreste del país tiene un Producto Interno Bruto por habitante mucho más bajo que en el sureste, por ejemplo. Observamos también en un país como Colombia diferencias fuertes entre el centro, el corazón del país, cerca de la capital, y las zonas más periféricas. Entonces aquí vemos efectivamente contrastes entre regiones. Pero tenemos también contrastes entre campo y ciudad, con pocas inversiones y reformas agrarias a menudo limitadas, que perpetúan un contraste entre latifundios por un lado y minifundios por otro. Vemos aquí entonces una manifestación en Brasil del movimiento de lucha por la tierra. Se trata de campesinos pobres que quieren tierras, que quieren un nuevo reparto de la tierra, que quieren una reforma agraria. Hay que precisar que a menudo los gobiernos favorecen las ciudades y las industrias porque aquí está su clientela electoral. La pobreza en los campos puede incentivar el cultivo de la coca, las redes de producción, de distribución de droga, con carteles que ahora pues controlan las regiones enteras. Tenemos, bueno, por supuesto, contrastes fuertes dentro de la ciudad, con esta famosísima fotografía dentro de la ciudad de Sao Paulo en Brasil. A la izquierda vemos la chabola
de Paraisópolis, y a la derecha vemos el barrio cerrado, el barrio privado de Morumbi, y una diferencia tremenda, tremenda, por supuesto, de nivel de vida. Estos contrastes económicos y sociales provocan violencia. Aquí otra vez tenemos el ejemplo de Brasil. Vemos el número de asesinatos en un periodo de 10 años. Vemos que estos asesinatos, bueno, aparecen en más o menos todas las provincias, pero sobre todo aparecen en el noreste, donde hay tensiones sociales fuertes, porque es la zona más pobre del país. Tenemos también en el estado de Pará mucha violencia, porque estamos aquí en un frente pionero, en una zona de explotación, de destrucción y explotación del bosque. Y pues aquí tenemos una violencia entre indios, campesinos, mineros, traficantes, que se disputan la tierra. Es una violencia también dentro de la ciudad, lo que vemos aquí, con tropas especializadas que entran en las favelas de Río con blindados para controlar estos barrios, para pacificar, entre comillas, estos barrios. Bueno, es una intervención armada, eso parece más una conquista que una operación de policía. Otro fenómeno muy impresionante de esta violencia a la vez intraurbana y de violencia también que se ha vuelto internacional. Aquí tenemos la cara impresionante de este fenómeno. Es un tipo de pandillas, de gang, que se llaman las maras. Son pandillas, pues las pandillas, les gangs es un fenómeno que aparece en Estados Unidos, y por supuesto vamos a tener pandillas no solo de habitantes de Estados Unidos, sino también de inmigrantes. Y por ejemplo, la inmigración que viene de Salvador va a crear las maras, que son pandillas, bueno, muy numerosas, poderosas, muy violentas. Aquí tenemos el ejemplo de la Mara Salvatrucha, que está presente en Estados Unidos. Lo vemos, sobre todo está presente en California, Texas y estados del este, pero está también presente en México, está presente en Guatemala, está presente en Honduras, en Salvador. Y es una organización peligrosa que se comporta más o menos como una mafia. Lo impresionante de esta organización es el tatuaje que llevan sus miembros, hombres y mujeres, que proclama la pertenencia al grupo, y eso dificulta mucho, por supuesto, la salida de una pandilla y la vuelta a una vida más o menos normal. Hoy en día, pues estas dificultades de pobreza, desigualdad, inseguridad, narcotráfico, etc., se complican con la llegada de otro fenómeno, fenómeno sanitario, un problema sanitario, que es el coronavirus. Un coronavirus que ha crecido mucho en estos países, y con las desigualdades sociales y económicas existen también grandes desigualdades frente a la enfermedad y frente a los tratamientos. Hay países en los que la familia tiene que comprar el oxígeno para que sobreviva un miembro de la familia frente al coronavirus. Y eso me parece que ilustra bien lo que puede ser este fenómeno de mal desarrollo. Bueno, con esta imagen acabamos el tema del desarrollo, y se acaba también el capítulo, así como la misa por hoy. Gracias.